Te doy la más calurosa bienvenida a este canal en Vista Insight. Mi nombre es Angélica Lenz y me encanta que nos estés acompañando en este momento. Te recuerdo que si te gusta nuestro contenido, te invitamos a darle like, a compartir y a suscribirte. ¿Tienes sueños? A veces se hace difícil seguir nuestros sueños y esto pasa sobre todo cuando la gente que nos rodea, cuando nuestros seres queridos no nos apoyan o no creen en nosotros o en nuestro proyecto. Y esto pasa con mayor frecuencia cuando la persona tiene una vena artística. Pero como dice Joan Manuel Serrat, sin sueños, la vida se va entre las manos. Nuestro invitado del día de hoy es una persona muy especial que se atrevió a seguir sus sueños y además sigue soñando. Está conmigo Raciel Sforza, que es técnico en informática, estudió psicología, es ilustrador y diseñador. Raciel, para mí es un honor y un placer poderte dar la bienvenida en este espacio. ¿Cómo te encuentras? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por tu invitación. Es un honor para mí más bien estar con ustedes. Me encuentro muy bien, con mucho calor, pero muy bien. Sí, sí está haciendo calor, todos se quejan. Sí, sí. Oye, Raciel, para poder entrar en contexto, me encantaría que nos compartas tu historia. ¿Cómo viviste tu infancia? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo viviste todo ese proceso? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo te fue en la escuela? Mi infancia fue bonita, fue agradable, pero teníamos una cierta carencia en algunos aspectos. No salía mucho a la calle, eso también fortaleció un poco este lado introvertido de mí. Y al mismo tiempo me ayudó a fortalecer también esta parte creativa, el hecho de que disfrutara más estando en casa, porque realmente una parte de ello era pues a estar en casa por obligación, porque pues no podía salir por cuestión de cuidados de parte de mi familia. Y segundo, pues porque yo disfrutaba hacerlo, o sea, disfrutaba estar en mi casa, disfrutaba jugar en mi habitación y simplemente eso, ¿no? Ujú. Con el paso de los días, de los meses, pasan los años, yo seguía haciendo lo que me gustaba, que era dibujar. No me visualizaba haciendo otra cosa. De hecho, muchas de las veces lo comentaba en algún punto mi familia, que yo, si iba a reuniones o a fiestas, siempre traía cargando un cuadernito, ¿no? Y eso siempre lo hago. Creo que eso ha sido como algo que aún hoy día y mucha gente que me ve y que me conoce de persona, sabe que siempre traigo un morralito con una libreta, siempre. Sobre los padecimientos o el padecimiento principal que tengo en la vista, lo comparto con tus espectadores. Yo tengo queratocono en una etapa ya avanzada. El queratocono es una enfermedad degenerativa que se da en la córnea. La córnea se empieza a deformar en una forma cónica, de ahí el nombre de queratocono. Y lo que pasa aquí es que conforme va avanzando la enfermedad, el cono de la córnea se va haciendo más agudo. La córnea tiende a tener una apariencia cóncava, una apariencia curva, pero esta enfermedad lo que hace es hacerla en punta. Obviamente esto repercute, insisto, con la edad, el paso de los años se va haciendo más y más aguda, hasta que en un promedio aproximado de los 30, los 30 y tantos años, la enfermedad detiene su degeneración, pero pues, deja totalmente inservible la córnea. En mi caso esto empezó a surgir, según mis especialistas, a partir de que yo tuve los 7, 8 años, cosa que yo nunca me percaté. De hecho mi familia nunca se percató de estos detalles porque pues la degeneración iba siendo progresiva. Entonces, mmm, teníamos nociones de parte de familiares que tenían enfermedades degenerativas por parte de mi familia paterna. Mi abuela tuvo una enfermedad que muy seguramente fue el queratocono, porque ella usaba lente de botella, ¿no? O sea, lente muy agravado en sus grados, ¿no? Ujú, Entonces, nunca creyeron, mamá no tenía conocimiento del tema, obviamente de la familia tampoco, ujú. sobre que esta enfermedad puede ser heredada a futuras generaciones, no meramente a los hijos, puede ser incluso hasta los nietos. Entonces, pues me tocó a mí la enfermedad. Yo no lo vislumbré de pequeño, lo empecé a ver hasta mi etapa adolescente, cuando empecé a tener problemas para ver en el pizarrón, cuando pues
por la vergüenza de evitar que mis compañeros me vieran parándome constantemente al pizarrón para poder ver lo que escribía el maestro, pues yo optaba por mejor esperarme a que el maestro terminara de dar su explicación o su defecto de escribir las cosas en el pizarrón, y le pedía a compañeros de mi confianza que me dejaran copiar los apuntes, ¿no? Entonces, me fue un poco complicado el aprendizaje en esas etapas porque aprendí más sobre el oído y sobre lo que leía, más allá de lo que aprendía por ver. Y suena un poco contradictorio decir sobre lo que leía, porque pues si te decía que no puede ver en el pizarrón, pues sí, pero el asunto conmigo es que yo puedo ver solamente si me acerco demasiado a los elementos. Es decir, si yo quiero leer un libro, tengo que pegarme casi casi el libro a la cara, o si yo Ujú. quiero dibujar, pues igualmente lo mismo. Entonces, pues eso impidió en algunos puntos de mi vida adolescente, pues disfrutar estas partes que correspondían a la vista, ¿no? A lo visual. Ujú. Eh, con el paso del tiempo me fui haciendo mecanismos o métodos de aprendizaje un poco más certeros a mi problema, pero sin hacer tan, pues vaya, tan grande el conflicto que tenía de la vista para no preocupar a mi familia, sobre todo a mi mamá. Te repito, no éramos de una solvencia económica muy grande, entonces yo no quería angustiarla con cuestiones de problemas de la vista y comprar lentes y comprar esto o aquello. Este fue un grueso error, porque de haberlo dicho yo creo que a tiempo pude haber evitado una degeneración mayor. El problema fue que pues a partir de la adolescencia y pasando a la edad adulta, el problema se potenció muchísimo. Fue como si se hubiera dejado caer totalmente la enfermedad. Entonces, pues ya hubo un punto en parte de mi adultez joven que yo le tuve que informar a mi madre la situación de forma ya desesperada. Ella pues no tenía conocimiento, lo único que optamos es, como la mayoría de la comunidad mexicana, ir con un oftalmólogo bueno, no oftalmólogo, un optometrista, oftalmólogo, bueno, los que están en las ópticas literalmente, que no Ujú. tienen, muchos de Optometrista. ellos optometristas que no tienen realmente un conocimiento completamente pleno de las enfermedades. Ellos Ujú. están prácticamente para vender el producto, ¿no? Para vender los lentes. Así es. Y pues me dieron varios lentes, la mayoría lentes que pesaban muchísimo, que no me ayudaban en nada, porque pues llegó un punto en que ni los usaba porque no veía nada. Entonces, no fue sino hasta que llegué a la carrera de psicología, irónicamente, en el Politécnico, en el SIC Santo Tomás, en el Centro de Estudios Interdisciplinarios. Fue ahí cuando contacté con un oftalmólogo que estudiaba en la misma escuela, porque la escuela está dividida en varios segmentos de educación enfocados en la medicina principalmente, disciplinas les llamaría. Y la disciplina que estaba en el SIX, en este caso, era psicología, en los tres ramos, que era educativa, laboral y clínica. Y a un lado de la escuela teníamos el área de optometría. Entonces fue así como llegué yo a hacerme un estudio, porque yo ya no podía hacer nada, o sea, literalmente ya no veía absolutamente nada. Era muy frustrante porque tenía que seguir trabajando pues en la escuela, bueno, hacer mis cosas de la escuela. Ya para este entonces, haciendo un paréntesis, yo empecé a trabajar en el aspecto creativo desde la adolescencia. Empecé a hacer dibujos, ilustraciones de lo que en aquel entonces era la moda, que es el anime. Empecé haciendo dibujos de anime, perdón, en eventos como convenciones de cómic y demás. Y pues obviamente llegando a mi edad adulta, pues empecé a hacer las cosas mucho más en forma, empecé a trabajar un poco más en esto que me apasionaba, pese a la situación que tenía con la vista. Ujú. Entonces, para mí ya era muy molesto ir a eventos y que me vieran pegado a la hoja, ¿no? O que mis maestros se quejaran todo el tiempo porque yo paraba la clase para poder ver el apunte, ¿no? Porque ya no había una cuestión de, oye, préstame el apunte, ya era una cuestión de poner atención a la clase. Entonces asistí a hacerme la evaluación con estos chicos que eran prácticamente becarios. Y uno de ellos, llamado Rafael, que le mando un cordial saludo, y fue gracias a él que descubrí que tenía queratocono. Él me hizo la evaluación de forma como un becario literalmente amateur. Sacó la deducción así de, tú tienes esto, ¿no? Y así de, no tengo ni idea de qué me estás hablando, nunca había escuchado la palabra.
Y dijo, ¿sabes qué? Espérame tantito, ahorita voy a ir con un maestro y que me confirme qué está pasando. Entonces llegó su superior, él checó mis ojos, hizo una evaluación rápida, me llevó directamente a un laboratorio donde se hicieron mediciones topográficas, que es una medición sobre curvas de lo que tenía mi córnea. Y él confirmó, dijo, ¿sabes qué? Efectivamente, Rafa tenía razón, tu problema es queratocono en etapa severa, se ha deformado a lo largo de los años y eso solamente se puede solucionar de dos formas, que es operación completa de trasplante de córnea. El problema es que lo tienes en ambos ojos. En uno tienes menos que en otro, pero ambos están en etapa grave. Entonces, la solución es trasplante de córnea en ambos ojos o, en su defecto, un paliativo, que es el uso de lente de contacto rígido para aplastar la córnea y de esa forma se puede adaptar a una posición cóncava, ¿no? Que es lo que necesitaba. Acepté lo segundo porque, como te decía, yo realmente no tenía una solvencia para poder hacerme una operación. Entonces, decidí tomar la decisión del lente de contacto, muy a pesar, porque no tenía mucho conocimiento del tema. Para mi mala suerte o buena suerte, tenía que ser lente de contacto rígido, no podía ser blando, entonces era más molesto. Con el tiempo me acostumbré, pero como la enfermedad seguía evolucionando, la córnea se iba haciendo más cónica y eso generaba que los lentes sin motivo aparente se salieran volando, porque ya no los aguantaba el mismo ojo los botaba, como que los rechazaba. Hubo muchas pérdidas de lentes de contacto en la calle, era bien molesto porque casi casi tenía que cubrirme los ojos para evitar que se salieran. Era, era como una suerte de cura, pero un mal al mismo tiempo. O sea, yo podía ver por fin, porque con estos lentes pude ver por fin bien, me sentía que ya estaba perfecto, ¿no? Pero conforme fue avanzando la enfermedad, pues esos lentes se volvían cada vez más inservibles, se volvían muy molestos porque se botaban constantemente, mis ojos se la pasaban rojos todo el tiempo, y no fue sino hasta ya muy entrado en mi trabajo, cuando ya estuve en periódico, que bueno, ahorita te estaré contando mis experiencias laborales. Fue hasta que estuve en el periódico que tuve un accidente con el lente de contacto, dado que era un lente rígido, que era un acetato básicamente en mi ojo. Al momento de que tuve un problema con el polvo y demás, traté de evitar que el lente se me saliera volando de nueva cuenta y al intentarlo presioné demasiado el ojo y me corté la córnea con el mismo lente. Entonces, pues ya se volvió inservible el hecho de usar lente de contacto porque literalmente, pues ya la córnea estaba totalmente dañada. Ya no había forma de ver con lente de contacto. Aunque me pusiera los mejores lentes de contacto, tampoco iba a ver porque la córnea ya se había lastimado. Entonces, pues opté por tratar de seguir adelante a pesar de la deficiencia. Seguí haciéndome estudios, pero obviamente esos estudios se volvieron caros, se volvieron un poco fastidiosos porque tenía que esperarme a programas que evaluaran mi rendimiento y mi estudio socioeconómico para ver si era apto para algún programa de beneficio para personas con problemas de córnea, para hacer trasplantes gratuitos, entre comillas, porque te cobran de todas maneras. Y pues es hasta hoy día, fecha que sigo con esta enfermedad, que a pesar de eso no es con el fin de hacerme sentir desvalido, ni mucho menos, sino como una posibilidad de que entendamos que estas enfermedades, sobre todo el queratocono, aunque pareciera algo totalmente desconocido, muchas personas lo tienen. Llegué a hablar con mi optometrista y con un especialista en el ramo y me decía que había un 10% de la población que sin darse cuenta ya tenía queratocono, pero que pues se confunde con otros malestares como la vista cansada, comillas muy grandes, porque él mismo me decía que no existe la vista cansada, que muchas veces son deficiencias que ya tiene la edad, o el ojo con la edad, perdón, o en sus defectos son enfermedades que no han sido totalmente bien diagnosticadas y que pasan de largo como ese trastorno, como la vista cansada. Entonces, pues yo insisto, seguir haciendo lo mío, sigo haciendo lo mío y evito en la medida de lo posible hacer mención del tema, salvo que sea una plática de confianza como lo estamos haciendo en este momento, porque realmente no me siento impedido físicamente, muy a pesar de que pues no veo bien y demás. Eso no me impide hasta el momento y por fortuna a seguir haciendo mi trabajo. O sea, sí con ciertas dificultades técnicas como el tenerme que acercar más a la pantalla, el que me duele la cabeza constantemente,
Pero fuera de este tema, pues realmente no me siento un impedido físico que dependa totalmente de una persona que me pueda sostener o que me evite poder trabajar en lo que tengo que hacer para poder entregar a tiempo. O sea, realmente hasta hoy día me siento con capacidades motrices para poder superar este pequeño obstáculo. Con todo esto que ahorita nos has dicho y con tu pasión por ilustrar desde muy pequeño, pues me imagino que desde que ya tuviste que elegir una carrera, pues querías enfocarte en esto. ¿Con qué te topaste con las decisiones de estudiar, qué estudiar? Dices que entraste a psicología, pero si nos puedes platicar un poquito de esto. Como te comentaba, siempre me visualizaba dibujando, esa era mi pasión. Más allá de ilustrar, era dibujar y contar historias. Creo que ese fue mi principal motor. Mi familia lo veía como un hobby, más allá que un trabajo en tiempo completo. Lo veía como un hobby, pero es entendible porque, vuelvo y repito, no había una educación artística en mi familia. Toda mi familia, la gran mayoría de mi familia, están enfocados en ramos de obreros o en ramos técnicos. Entonces, visualizar a un artista en medio de una familia que pues en su mayoría son técnicos es como si un doctor tuviera un rockstar en su familia, ¿no? Era como, ¿qué hago yo con este niño? ¿No? Es un alma perdida, ¿no? Entonces, para mi familia sí, literalmente en su momento fui la oveja negra, porque no congeniaba con los estatutos o los estándares de la familia, de ser un doctor, un contador, un arquitecto. Y no fue sino hasta llegar a la preparatoria cuando quise como imponer mi deseo de estar estudiando artes, de entrar a una prepa. Para bien o para mal, mi madre trabajó durante toda su carrera prácticamente laboral, estuvo trabajando en el Politécnico Nacional. Entonces, ella nunca visualizó tener a un hijo de preparatoria, ¿no? Ella siempre visualizaba a un hijo de la carrera, de carrera técnica en el ramo politécnico, ¿no? Un burro, como dirían ellos. Cuando quise imponer el hecho de estar en la UNAM, pues no pude porque pues era menor de edad y pues repito, la educación que ella recibió fue fuerte. Yo no tuve una figura paterna, entonces ella cumplía el rol de padre y madre y pues obviamente ella decidió, pues ahora sí que a rajatabla, el que yo estuviera estudiando en el ramo técnico, que no me fuera al UNAM. No tenía muchas opciones, era realmente por mi edad y por el hecho de lo que ella decidió siendo mi madre. Me metí al Politécnico, estudié en el ramo de informática. Traté de buscarle el lado positivo al ramo de informática porque decían que yo podía ahí ver animación 3D y, o sea, te trataban de endulzar el oído en la misma escuela. Para mi mala fortuna, pues resultó que el aspecto de animación 3D solo lo vimos, creo que poco menos un parcial porque el restante de la carrera pues fue área técnica, fue estructuras de maquinaria, cómo funcionan las computadoras, programación en comando C, todo eso, ¿no? JavaScript, toda esta situación. Y eso empezó a mermar en mí y generar en mí una frustración en todos los sentidos. Con el paso del tiempo, la edad, todo lo que yo sentía como presión psicológica de parte de mi familia, me fue haciendo o me fue acabando mentalmente. Eh, esto ya desembocó en un punto dado en una crisis de depresión que se fue agudizando con la edad. Llegando ya a terminar la carrera, yo dije, ya tengo 18 años, ya puedo decidir por mí, ya no me va a importar lo que diga la gente y pues me impuse a las condiciones de mi mamá. Mi mamá fue como de, bueno, pues intenta hacerlo, a ver si sí, pero con un poco de sarcasmo, ¿no? El hecho de decir, pues a ver, hazlo, prueba. Yo intenté entrar al área de artes, de la escuela de la UNAM, que era la de el CENART, la escuela de el Centro de Artes y Escenas de la UNAM y pues no quedé. Y probé, hice los estudios respectivos del área de artes, porque enfocarme más en el examen. La primera vez que lo intenté no quedé por lógica de que yo no sabía mucho de artes, o sea, lo sabía de forma
autodidacta, pero no en un campo generalizado de academia, ¿no? Ujú. Entonces, pues me puse a estudiar, me metí a estudiar artes con profesores del ramo, o sea, busqué la manera, ¿no? Siempre lo que quise es buscar la manera de entrar. Volví a hacer la segunda vuelta del examen y salí peor que la primera vez. Eso como que ya me hizo tambalear. Dije, ¿cómo es posible que si estudié el doble de lo que estudiaba antes, no haya quedado por menor cantidad de puntos? O sea, si yo en algún punto quedé con 90 y algo de puntos, ¿no? Un supón. La primera vuelta, en la segunda vuelta salí con 60. Y fue de cómo es posible que haya salido menos de la mitad de lo que yo había hecho la vez pasada, ¿no? Y con estudios. Ujú. Sí. Volví a intentar en una tercera vuelta y aproveché también hacer pruebas en Bellas Artes. Ahí sí de plano, más bien se rieron y se hicieron a un lado, ¿no? Entonces, pese a que yo llevé mi portafolio de trabajo, lo que yo hacía, lo que me dedicaba, realmente no lo aceptaron. Entonces volví a hacer la última prueba en la UNAM y también hice prueba en la UAM y en ambas tampoco quedé. Entonces ya estaba entrando en un estado de constantes tensiones porque yo vivía en casa con mi mamá, pero pues el estar en casa sin irme a estudiar y sin trabajar, pues me veía con un letrero enorme en mi frente que decía Nini, ¿no? Y pues mi mamá estaba frustradísima porque decía, es que no haces nada, güey, ¿no? Y yo sí pues estoy estudiando, le estoy echando ganas, pero no quedo. Entonces hubo un punto de pique, de quiebre, que fue cuando mi mamá literalmente me dijo, o estudias esto, o estudias en el poli o te vas a trabajar. Y pues yo tenía la tensión de que pues iba a trabajar, no iba a trabajar en lo que yo quería, iba a trabajar de lo que fuera, ¿no? De cargador, de trabajar de albañil o de lo que saliera, ¿no? Sin, Ujú. sin, sin derecho y sin ningún motivo de ningunear el oficio de los albañiles, que es muy noble y sumamente difícil, y me consta. Pero Ujú. realmente yo no me visualizaba así porque en anteriores ocasiones yo llegué a trabajar poco tiempo con mi abuelo, que él era un albañil de oficio, y yo nunca me visualicé como cargador ni chalán de un albañil porque eran trabajos sumamente pesados y yo me sentía como un princeso, ¿no? Como que no podía hacer ese tipo de oficios y no por ningunear, sino porque yo quería dibujar, yo no quería Sí. hacer trabajos pesados, no quería ganarme el pan con mucho esfuerzo y poco pago, ¿no? Entonces Ujú. decidí estudiar en el poli de nuevo. Mi mamá todavía puso la carta y decir, escoge la carrera que quieras. Y yo escogí la que más humanidad tuviera, en este caso fue psicología. Ujú. Entré en el ramo de psicología pensando en profesionalizar un poco mi conocimiento en el tema de la conducta para poder crear historias, porque esa era mi meta, crear historias. Ujú. Entonces me autoengañé y entré a psicología. Estuve estudiando un periodo relativamente largo y no fue sino hasta que ya iba a entrar en el contexto de las especialidades, porque es una parte de tronco común y otra de especialidad. Ujú. Justo cuando iba a entrar a la especialidad fue cuando decidí dar mi vuelta, porque empecé a tener problemas con mis propios compañeros, con mis propios colegas del ramo. Ellos me veían como el friki de la clase porque pues mientras ellos estaban disputando la idea de trabajar en el ramo psicológico, yo me la pasaba pensando en monos, ¿no? Entonces era muy complicado porque yo trataba de hacer mi chamba, de hacer mis estudios. Nunca fui malo en la escuela. De hecho, gracias a eso, a que fui un poco matado, siempre fui matadito, fui el nerdcito de la clase, pero a diferencia de mis años de secundaria y todavía de prepa, donde me llevaba muy bien con el mundo, para mí la carrera en el ramo superior fue un infierno porque nunca pude congeniar con nadie. Ujú. Era el patito feo de mi carrera, ¿no? Ujú. Eh, Mis compañeras me veían como raro, mis compañeros también no se querían juntar y se juntaban conmigo más como por joda. Entonces, esto sumado a que yo ya traía problemas, como te comentaba, problemas o episodios de depresión, me fue menguando más, me fue apagando más. Y con Ujú. las únicas personas con las que podía socializar de forma justa y cordial era con mis propios maestros. O sea, yo no me juntaba con mis compañeros, me juntaba con mis maestros y Ujú. ellos veían en mí como el alumno ejemplar, pero al mismo tiempo veían en mí una frustración, como que Ujú. sabes hacer tu chamba, pero no te gusta estar aquí. Con el tiempo, traté de sortear un poco esta situación. Nos llevaron a una prueba para
analizar nuestras expectativas respecto al ramo psicológico clínico, que yo era lo que quería estudiar, clínico, y nos llevaron a un hospital mental y tuvimos de primera instancia, primera mano, casos de personas que estaban muy mal emocionalmente, de que tenían problemas psicológicos, casos de personas que pues tenían no solo problemas psicológicos, sino conductas sociopáticas, que estaban encerrados en pabellones de máxima seguridad. Obviamente ellos no los podíamos ver, pero teníamos conciencia de que habían casos ahí, personas con demencia senil, con Alzheimer, y la gran mayoría pues eran personas de la calle que los recluyeron ahí. Fue ahí cuando abrí los ojos, cuando mi depresión se disparó, porque empecé a ver que, al menos en mi experiencia, sin generalizar respecto a lo que pase en el día a día, el sistema médico mental en México es sumamente deficiente y sumamente cruel. Cuando pasó eso, me encerré literalmente a hablar con la autoridad que nos llevó ahí, que era justamente una neurocientífica. Me llevaba muy bien con ella y habló conmigo seriamente. Yo hablé con ella del tema, le dije que estaba muy indignado, estaba muy molesto por lo que estaba viviendo, por lo que había visto, y que yo no pensaba seguir estudiando en medio de una jauría de lobos. Entonces, ella literalmente se cerró conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hablar claramente, tú no debes estar aquí. Y no porque no debas por tus conocimientos, porque eres muy bueno. Tu problema es que te gana la emoción, tu problema es que no estás en el lugar en el que tienes que estar y estás como en medio de una guerra en la que no te invitaron. Dice, tú debes estar haciendo lo que te gusta, que es el arte. Todos los maestros nos hemos dado cuenta de que te encanta el arte, de que lo tuyo es el arte. Te gusta criticar el sistema, te gusta hacer mención de ello en tus historias, en lo que nos cuentas, en lo que estás creando. Y es hasta irrisorio, es molesto saber que tenemos a un buen miembro que se está apagando lentamente. Entonces, fue ahí cuando pasaron un poco los meses. Yo tenía la esperanza de seguir, de terminar mi carrera ahí, y no fue sino hasta un evento en el que tuve una discusión muy, muy fuerte con mis compañeros, que fue lo que totalmente me llevó a tocar fondo, que tomé una tonta decisión, o quise tomar una tonta decisión de pues, cometer un acto de lastimarme a mí mismo, vaya, por no decirlo de otra manera, para no evitar problemas en tu canal. Entonces, toqué fondo, decidí hablarlo directamente ya con mi mamá. Me tuve que revelar por primera vez en años que yo conocí a mi mamá. Para mí mi mamá era como una figura totalmente de autoridad, y por primera vez iba a revelarme. O sea, nunca lo había hecho, siempre era el sí y el sí, ¿no? Entonces ahora por primera vez iba a decir no. Hablé con ella renuente a eso, dijo que no, que no me iba a salir, que no me iba a salir. Y yo le dije, ¿sabes qué? Esto no está en tela de juicio, no está en discusión. He decidido que voy a terminar mi semestre, porque lo quiero terminar y lo voy a terminar como Dios manda, como yo quiero, pero una vez terminado el semestre me voy a trabajar. No pienso estar lidiando con estas personas, no pienso seguir lidiando con este problema, ni seguir teniendo pensamientos de depresión que me puedan llevar a algo más grave. Y fue así cuando, terminado mi semestre, me salí, empecé a trabajar en diferentes cosas, vendiendo lotería, trabajando en una carpintería con una amiga de una expareja, y así poco a poco empecé a brincar en diferentes oficios, hasta que en un día muy, pues, muy bendito para mí, me contactó una maestra de la carrera de psicología, que daba la especialidad o la cátedra de historia de la psicología. Ella era más enfocada en ese ramo, en el ramo histórico, era una historiadora, y resulta que su marido era un escritor no famoso, pero era un muy buen escritor de cuentos infantiles y juveniles, y además un músico muy prolífico. Y me habló porque resulta que, como te comentaba, como yo estuve trabajando durante toda mi proceso de estudios, desde la secundaria yo estoy trabajando, o sea, trabajaba más que nada para apoyar a mi mamá, porque mi mamá pagaba las colegiaturas, pero yo me pagaba mis copias, me pagaba mis cosas de la escuela, o sea, evitarle la carga completa a mi mamá. Entonces, esta conciencia de mi entorno la llevé hasta la adultez. Entonces, desde niño hasta adulto sí, seguí trabajando.
Y en la escuela de psicología yo mantenía mis estudios, mis pagos, mis cuentas, vendiendo ilustraciones que yo hacía, principalmente ilustraciones como tipo infantil. Entonces, una de las ilustraciones llegó a manos del esposo de esta maestra, que pues yo le vendí alguna ilustración, y vio la ilustración y dijo, ¿quién la hizo, no? ¿Quién hizo esta ilustración? Y dice, no, pues le hizo un alumnito mío de la escuela y dice, oye, ¿no estará buscando trabajo de ilustrador? Y fue así como de, pues déjame lo contacto, ¿no? Y me llamó la maestra. Yo en ese entonces trabajaba en una carpintería. Me habla y me dice, mira, pasa esto y esto, mi marido quiere contactarte con un editor. Y pues fue así como ella me dijo, lánzate rapidísimo al CENART, está la feria del libro, está el editor esperando para que te haga una pequeña entrevista. Y pues me lancé saliendo del trabajo rápidamente, me desempolvé la serrín y vámonos, ¿no? Me fui para allá y hice una entrevista con el editor. En ese entonces estaba el editor y su pareja, en ese entonces su actual pareja, y ambos me hicieron la entrevista, les gustó lo que hice, pero el editor como que no se convencía porque era nuevo, o sea, era una persona muy nueva y no podía darse el lujo de confiar en alguien que no tenía experiencia editorial. Y no fue sino hasta que el editor tuvo varias fallas de entrega con sus grandes ilustradores prolíficos que siempre tuvo, que fue como de, ¿y ahora qué hago? Porque se quedó atorado, no podía entregar un libro porque pues no le quedaron bien con la entrega. Entonces, su esposa, bueno, su novia en ese entonces, le dijo, oye, ¿por qué no le hablas a este chico? Y dice, no, es que ¿cómo crees que voy a confiar en él? Es un chavito nuevo, que esto. Y dijo, dale la oportunidad, no sabemos cómo es. Y dice, además, tú ya tienes por perdido este libro no lo vas a poder entregar. Dice, sí o sí. O sea, si él cumple, ya lo hiciste. Y si no, pues ya estaba perdido. Me dio el libro, fue un libro de un cuento infantil sobre teoría de conjuntos. Era un libro de matemáticas para niños y que hablaba sobre el fútbol y las matemáticas. Y fue mi primer acercamiento. De ahí para el Real, pues conocí a otros grandes editores como Leticia Martínez, que es una poeta y escritora y además editora de libros, y fue ella la que me dio apertura en libros de religión infantiles para la Salle. Bueno, no lasallistas, pero más bien en el ramo marista, ¿no? Y pues de ahí para el Real empecé a trabajar en ese círculo, empecé a tratar de abrirme paso en el medio creativo y pues lo que yo quería principalmente era demostrarle a mi familia, a mi mamá principalmente, que tenía esta contradicción de que cómo podía vivir de esto. Entonces hice mi lucha, logré llegar hasta un cierto punto, un cierto nivel de sobrevivir de esto o vivir de esto, y el resto pues fue ir buscando elementos que me ayudaran a fortalecer parte de lo que yo estaba aprendiendo de forma autodidacta, porque como no tenía nociones académicas en el ramo artístico, prácticamente todo lo que yo sabía sobre dibujo lo aprendía observando o viendo lo que otros hacían. Y pues obviamente de eso me llevó a lo que en algún punto ya te comenté o te llegué a comentar, a trabajar en el círculo de ilustradores con algunos grandes amigos y colegas, dando clases en escuelas como Dibujarte, que es una escuela basada en una revista que se volvió muy popular por ahí de los 2000 aquí en México, y que fundó su escuela, y obviamente allí estuve dando clases por un cierto tiempo. Me fui desarrollando en otros ramos para poder, más que saltear mi trabajo, tratar de no perderme, porque al final de cuentas en el ramo creativo el secreto de que sigas viviendo de ello es no morir en el intento y no volverte un fantasma. Entonces buscaba otros ramos cercanos a la carrera o cercanos al área que fueran creativos y que no me volvieran a retroceder 20 pasos, ¿no? Entonces, después de dar clases un tiempo, me enfoqué de lleno en hacer infografías, ilustraciones para periódico. Me dieron la apertura en el periódico La Razón. Ahí estuve trabajando durante un año hasta que tuvimos ciertas rencillas y me distancié de ellos para irme al Heraldo de México, donde pues tuve bien la aceptación de ellos. Crecí muchísimo gracias a ellos también en su tiempo. Eh, y fue así como que quise seguir adelante en este proceso, pero el trabajo en periódico es muy agotador, y más para personas con mi condición visual. Yo entraba a trabajar a la 1 de la tarde,
bueno, al menos yo firmé para entrar a la 1 de la tarde y salir a las 10 de la noche, pero pues, son periódicos, entonces los contratos no siempre se respetan y siempre acabé, y al final acabé trabajando desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la mañana del otro día. Wow. Entonces, pues era un desgaste físico y visual muy, muy fuerte. Me empezó a afectar a nivel salud, obviamente empecé a tener problemas eh, anímicos, problemas en lo relacionado al corazón, estrés directamente como tal. Y fue por la advertencia de mi doctora que dijo, ¿sabes qué? Ya más allá de lo visual, si tú sigues con este ritmo de trabajo, no vas a durar ni a los 40 años, así te lo pongo. Y aunado a eso, yo seguía recibiendo la presión de mis jefes, ¿no? De que tenía que llegar en ciertos días que no tenía que trabajar, tenía que cumplir ciertos roles que no tenía que cumplir. Y fue así como dije, ¿sabes qué? Muchas gracias por la oportunidad. Yo hasta hoy día sigo agradeciéndoles a ellos, más allá de las condiciones tan fuertes en las que se vive en un periódico, sigo considerando que fue uno de los trabajos que más disfruté, porque aprendí muchísimo y conocí gente valiosísima, pero era mi salud la que estaba en juego, entonces decidí terminar contrato con ellos y dedicarme pues otra vez expresamente a la docencia. Estuve trabajando con una universidad enfocada en videojuegos, terminé un proceso de contrato con ellos y ya fue fecha que hoy día trabajo como tal haciendo proyectos mínimos en el ramo de creación de personajes, de cómic, páginas de cómic independientes para ciertas editoriales, porque antes de que yo entrara al periódico estuve trabajando durante 2 años y medio, creo que casi 3, en proyectos de cómic en una casa independiente aquí en México que se volvió muy famosa por ahí de los 2010, 2015, no me acuerdo bien exactamente, que se llamaba Momentum Comics, que era una editorial que incluso tenía pues publicidad en el metro y todo, ¿no? Entonces, pues fue así como uno de los tantos trabajos que amé porque pues me dieron la libertad creativa de crear mis historias y de exponerlas. Entonces ahí fue donde incursioné en el cómic, ahí fue donde entendí que lo que yo quería era cómic, más allá de ilustración, más allá del arte, yo empecé a amar el cómic a partir de ahí y pues tuve la fortuna de escribir y dibujar y orquestar todo mi proyecto yo solo. Dos de ellos, que fue Remember, que fue un proyecto de ciencia ficción, que es una de los géneros que más me gusta. Y Rewind, que también era un proyecto de ciencia ficción con teología, que es otro ramo que me gusta también, la teología. Y fueron proyectos que empecé a trabajar en ese periodo de tiempo con esta editorial. Lamentablemente, la editorial tuvo un proceso de pausa. Yo decidí también ponerme una pausa con ellos porque estuve trabajando literalmente a marchas forzadas por mí mismo, por mi gusto, ya no era por incluso por la editorial, sino por mí. Trabajar más allá de las 18 horas. Estamos hablando de que yo empezaba a trabajar en mi proyecto de cómic desde las 6 de la mañana en promedio y a veces terminaba hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana del otro día. Pues fue así como, te repito, empecé a conocer el medio creativo, empecé a generar una rutina de horarios que siguen siendo difíciles para lo que uno se dedica porque comprendí el temor de mi familia al decir que podía hacer una carrera mal pagada o una carrera que me matara de hambre. No es el hecho de que te mate de hambre, sino es el hecho de que te quedes estático esperando que lleguen los milagros, ¿no? De que lleguen los trabajos del aire. Es un trabajo que mis respetos a quien lo ejerce, porque yo personalmente lo vivo en carne propia y sé que es muy difícil, más allá de que sea difícil por la vocación, es el hecho de que no se valora en México. Tristemente, tenemos infinidad de artistas mexicanos sumamente buenos, sumamente talentosos y con mucho que contar, pero el sistema en el que vivimos, el sistema social, el sistema cultural incluso que vivimos, artístico en México, está solamente enfocado en apoyar a las personas cercanas al poder o cercanas a las posibilidades del nepotismo que se vive, y el resto son delegados, y este resto delegado son los que pues día a día le están echando ganas y los que tristemente en su gran mayoría emigran a otros países para poder crecer y demostrar que pues
no se trata del país, sino del individuo, ¿no? Entonces, claro. muchas veces se queda uno con la idea de que ese artista es de México, están poniendo en alto México. No, no ponen en alto México, ponen en alto a sí mismo como mexicano, demostrando que aquel país que no lo llegó a ayudar a crecer, hoy día se está queriendo colgar una medalla que no le corresponde, porque muchos de los artistas, con todo el esfuerzo del mundo, con carencias y con los recursos muy limitados, logran sacar la casta en un país que los aprovecha y les abre la puerta. Así es. Entonces, pues sí, ese es prácticamente un sondeo no tan pequeño de mi vida artística Ujú. en lo que vivimos, ¿no? Sí, fíjate que todo lo que nos compartes nos enseña lo que a lo mejor en cierta medida nos pasa a todos, a lo mejor en algunos de una manera más drástica, otros menos, pero es eso, ¿no? De que a lo mejor tienes una ilusión, tienes un sueño, tienes una vocación y quieres seguirla y se te cierran las puertas y se te cierra una puerta y otra y otra y otra y tocas fondo, te toca una crisis muy fuerte y de repente por algo te impulsa, ¿no? Y a lo mejor de ahí un contacto te lleva a otro, a otro, a otro y entonces empiezas a poder realmente realizar lo que es tu anhelo, tu vocación, tu sueño, ¿no? Pero yo sé que tú ahorita tienes en miras precisamente pues dejar México y buscar ahora sí que mejores oportunidades en otros lados, pero se ve que como finalmente lo que haces te llena, te deja, ahora sí que lo haces de una manera increíble. Y eso es lo bonito, ¿no? De que lograste finalmente estar haciendo lo que realmente te gusta, lo que te llena, lo haces de una manera increíble. Tan así de que incluso también diseñas para marcas, diseñas marcas. Sé que haces las etiquetas del mezcal Popol Vuh, entre otras cosas, o sea que de que haces unos trabajos increíbles y has podido crecer en ese ramo, pues eso es un hecho, ¿no? Y eso es lo que, pues el trayecto no ha sido fácil para ti. Ujú. Ahora sí que te has topado con muchos obstáculos pero has logrado salir adelante y pues ahora sí que ojalá logres ese otro sueño de que puedas crecer artísticamente y ser más reconocido en otro lugar. Esperamos que sí, no cerramos Sí. la puerta. No, nunca. Con esto también quiero dejar en claro a tus espectadores que lo que yo pude vivir o lo que yo vivo actualmente no es motivado de que se bajen las anclas y como que entre el pesar, porque sí he visto casos de éxito, quizá un poco la estrella, como dicen, parte de suerte, parte de la estrella, parte del esfuerzo, pero con esto no quiero decir en específico que todo México te va a cerrar las puertas, no, o sea, porque de hecho por esto también, por muchos mexicanos, por muchos colegas, miembros del medio artístico mexicano, estoy donde estoy. Las oportunidades, como lo acabas de mencionar, es muy cierto. En este medio en particular, en el medio creativo, se basa en conocer gente, en tratar gente. Yo era muy, y sigo siendo un poco introvertido, de hecho, debido a lo que te comentaba, a los problemitas mentales que de repente me cargo, me es a veces muy difícil socializar con muchas personas, pese a que pueda parecer ahorita en cámara como una persona muy abierta, en persona suelo ser un poco más cohibido, más penoso, pero el tiempo que he estado lidiando con este tipo de situaciones, con las experiencias con las personas, me ha ayudado en gran medida a fortalecer ciertos contactos, ciertas amistades que pues me han abierto las puertas. Tocando un poco el tema justamente, como por ejemplo lo de Popol Vuh, que es un proyecto que hice justamente con un contacto de un amigo en cuestión, y esto me permitió conocer otro tipo de personas totalmente diferentes a mi círculo, que me ayudaron a ver un mensaje distinto, una perspectiva de proyectos distintos para poder llegar al punto principal de su marca, que era el branding del proyecto Popol Vuh, que es un mezcal que ellos elaboraron de forma
pues muy noble, hablando en un contexto mexicano, expandiendo un poco el conocimiento de los extranjeros sobre cómo nuestra sociedad y nuestro pueblo como tal, enfocado en el manejo de esto del maguey y todo esto en cultivos, ponen en alto esto que como comentaba, ¿no? En alto el nombre de un país que muchas veces les cierran las puertas. Entonces, se me hizo un proyecto muy noble, conocí gente muy valiosa, en este caso incluso contigo, que tengo el honor de conocerte, y vuelvo al punto, o sea, creo que es un mensaje para las personas, espectadores, amigos que nos están viendo, que no cierren la llave ni tampoco bajen las anclas de su barquito, levántenle, ahora sí que alcen las velas, no se cierren a la oportunidad de conocer gente nueva, por buena o mala que sea, siempre se aprende de las personas y generen vínculos fuertes, traten de evitar lo más posible el problema, sigan insistiendo en programas de beneficio mexicano como es programas como el FONCA, Indautores, jóvenes creadores, proyectos como Pixelatl que les permiten abrir puertas en el medio creativo y que pues son programas que aunque son del gobierno y pueden estar un poquito amañados algunos de ellos, no descartamos que pues un golpe de suerte te permita incluso progresar en ese tipo de roles. El chiste es no dejarse caer en el proceso y mantener un espíritu, un ámbito de esperanza en lo que te dedicas sin perder el piso y echándole ganas a lo que te gusta hacer. Qué padre cierre, Raciel, para concluir con esto, de que des algunas como, pues, pautas, ¿no? De otras personas que a lo mejor también quieren hacer algo artístico, que incluso igual y también tengan algún problema con la vista, de que sí se puede, que hay que buscar las maneras, ¿no? Y hay que moverse, hacer contactos y entre más se conozca al respecto, pues más oportunidades pueden surgir. Pues yo te agradezco muchísimo, Raciel. Ahora sí que todo lo que nos has compartido, gracias por abrir tu corazón, por comentarnos todo esto y pues siempre escuchar otros testimonios y otras vidas, pues siempre aportan algo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias No, por gracias a todo ti, de esto. verdad. Muchas gracias a ti y a tus espectadores. Y pues nada más es decirles eso, sigan conservando su esperanza, échenle ganas. Y creo que lo más importante, sigan creyendo en ustedes y en su familia. Si tienen familia que los apoyen, ámenlos, valórenlos. Y si no los apoyan, demuestran que pueden y sigan amando a su familia. Al final eso es lo más importante, recibir el apoyo de los que nos quieren. Y pues muchas gracias por tu invitación y pues que tengan un excelente día. Gracias. Ay, ¿sabes qué? Que me acordé, me mencionaste una vez una frase que tienes. Ay, caray, pues es que tengo varias y la mayoría son un poco pelafustanas, ¿no? Ah, bueno, pues para cerrar con Pero, eso. pero sí, pues no sé, supongo que la que suelo manejar más a menudo es que para chingón, chingón y medio. O sea, si tú sientes que no vas a poder, que no te van a dejar, demuestra que puedes hacerlo el triple o el cuádruple y sacar la casta lo más que se pueda. Ok, padrísimo. Nos dejas con eso. Claro que sí, muchas gracias. A ti que estés muy bien, te mando un abrazo y gracias. Un abrazo y un beso a todos. Hasta luego.